La Fundación Reflejos de Venezuela presenta entrevista con Catherine Nettleton, embajadora del Reino Unido en Venezuela. Pues bueno, aquí nos encontramos, Fundación Reflejos de Venezuela, mi persona Elena Hernández, entrevistando con muchísimo anhelo a nuestra querida embajadora Catherine Nettleton del Reino Unido. Y bueno, justamente hablando de un tema muy importante y que nos motiva mucho, sobre todo en América Latina, que es la posición que el Reino Unido tiene en relación a la comunidad LGBT. Y bueno, nos gustaría muchísimo hablar de la parte educativa, porque nuestro objetivo en la fundación es educar. ¿Cómo se está presentando eso por allá, embajadora? Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues gracias a ustedes, Elena, por invitarme a compartir con ustedes. El Reino Unido está enfocando muchísimo en esta área. Hemos mejorado nuestro desempeño en casa mucho en las últimas décadas. Y nuestra posición es que pues, los derechos humanos son universales y cualquier persona tiene que tener los mismos derechos sin ninguna distinción. Entonces, por supuesto, las personas de LGBT tienen que tener una posición en la sociedad que respeta sus derechos, que tiene igualdad de oportunidad, que no sufren discriminación. Y por eso hemos puesto a través de los años leyes y reglamentos que protegen a todas las personas LGBT. Siempre nos ha llamado la atención, embajadora, el hecho de que necesitamos educación. Mi posición es, debo educar antes de dar las leyes. No sé si allá se hizo eso. ¿Se educó primero a la población o esperaron tener las leyes para que fueran aceptadas? Es una pregunta interesante. Yo creo que hay un círculo virtuoso entre los dos, que los gobiernos tienen que actuar y poner en práctica leyes, pero la sociedad tiene que cambiar al mismo tiempo. La actuación de los gobiernos puede influir a la sociedad para mostrar lo que es aceptable. Pero también la sociedad tiene que influir a los gobiernos. Los gobiernos están en su posición para reflejar lo que exige la población. Y creo que en nuestro caso en el Reino Unido hemos desarrollado paulatinamente con actitudes en la sociedad, cambiando al mismo tiempo de presión por parte de varias fuerzas dentro de la política. Por ejemplo, si regresamos a los años 50, era ilegal cometer actos homosexuales entre hombres. Entre mujeres no. Es otro problema un punto de género, creo, que es porque los legisladores quizás no pensaban en las mujeres cuando hicieron la ley contra los actos masculinos homosexuales. Entonces, en los años 50 era muy difícil para los señores tener relaciones normales con miembros del mismo sexo, y entiendo que hubo detenciones de como 1,000 personas en esos años, en los años 50, por ese supuesto crimen. Pero aún en los años 50 las cosas estaban cambiando. En los años 60, 70 empezó a cambiar aún más rápidamente. Y en los años 60, en 1967, hubo un cambio de la ley, quitando esa ilegalidad. Okay. Y eso fue un cambio fundamental, pero pasó tiempo antes de que pusimos en práctica las leyes
que ahora rigen. Por ejemplo, cuando fue en 2000, hubo el cambio que permite ahora las uniones civiles entre parejas del mismo sexo y la adoptación de niños por parejas del mismo sexo. Y eso fue un gran cambio en el año 2000. Pero el proceso no ha terminado. En 2013 hubo otro cambio que permite el matrimonio entre la gente del mismo sexo, que es diferente que la unión civil. La unión civil dio los mismos derechos que el matrimonio en términos de los derechos civiles en la sociedad, pero no la figura del matrimonio en sí. Entonces el cambio del año pasado dio esa figura del matrimonio. Entonces no hay ninguna diferencia entre parejas de distintos sexos y parejas del mismo sexo. Esto me lleva también a pensar, bueno, la ley ha ido avanzando y por supuesto me imagino que la sociedad también iría avanzando, pero ¿cómo es la aceptación? Pues es variable, yo diría. Yo creo que en general la sociedad británica hay mucha aceptación, muchísima, pero aún hay rincones de prejuicio en nuestra sociedad y siempre es un esfuerzo para asegurar que esos hábitos de nuestra sociedad están disminuyendo con el tiempo. Hay ONGs, la sociedad civil británica está jugando un papel muy importante en esta área. Hay un organismo, una ONG que se llama Stonewall. Su nombre viene de las protestas de Stonewall en los Estados Unidos. Y ese organismo hace muchísimo en la sociedad para concientizar la educación. Ellos han sacado recientemente una iniciativa, una película que se llama Free, Libertad, o Libre, que es diseñado específicamente para los niños en las escuelas primarias, en donde hay cierto nivel de acoso por razón de discriminación o prejuicio contra los chicos de tendencia LGBT. Y entiendo que esa película está bastante fuerte, pero ha tenido un impacto sobre... Es muy importante. Sí. Una cosa que siempre decimos LGBT y dejamos a los T, o sea, a los transexuales, fuera de todo esto. ¿Cómo se está percibiendo eso en el Reino Unido y si verdaderamente se ha logrado algo? Porque eso yo lo veo como más difícil a nivel mundial. Pues de mi perspectiva, que no es muy experta, creo que sí es algo que está un poquito atrás, pero el gobierno, tanto el gobierno como la sociedad civil, es muy atento al problema y hay iniciativas en marcha ya y planes para otros en el futuro para asegurar que los derechos de la gente T están protegidos. El derecho como tal es respetado como ciudadano. Sí, para todos. Eso es muy importante. Pero en términos de medidas específicas, no estoy muy segura de lo que... no tengo información el tampoco. Punto básico es que esto es muy importante porque les informo a todos que la embajada nos ha dado un gran apoyo para el manual que estamos realizando ahorita, o mejor dicho que ya ha sido realizado, en relación a la importancia que los padres, sobre todo los padres, entiendan lo que les está ocurriendo. Y dentro del manual, por supuesto, está una parte que tiene que ver con la transexualidad. Y básicamente para evitar la burla en los colegios. Si el padre está preparado, es mucho más fácil
Sí. Pues eso, de ver que la ley también los está ayudando. Sí. Por ejemplo, aquí en Venezuela encontramos situaciones tan graves como que las chicas trans no tienen un pabellón específico en las cárceles, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas cosas han sido muy difíciles a niveles internacionales. Y este manual, que ustedes nos han ayudado tanto, tiene un poco de ello. Pero en función de la educación, como les hicimos ver cuando les pasamos pues, la invitación a esta entrevista. Ahora, en el plano ya de la familia, y volvamos un poquito atrás, los hijos del matrimonio, pues de las familias LGBT, ¿cómo están siendo registrados? ¿Existe la posibilidad legal de que el niño tenga la misma posición como hijo de la pareja? Sí, por supuesto. Con todas las en nuestro país sí. Sí, desde el año 2000 ha sido completamente posible tener hijos adoptados, y hay otras formas de crear la familia, por ejemplo, acuerdos con surrogacia, ¿cómo se dice? Surrogacia. Subrogación. Ok, pero eso es bien importante. Y, por ejemplo, en el caso, voy a decir algo muy particular de una pareja que ha tenido hijos en otros matrimonios heterosexuales, ese niño tiene la misma protección como hijo sin ningún problema. Sí, por supuesto. Pues sí hay un cambio en la familia de una pareja de distintos sexos a otra pareja de distintos sexos. La ley o el sistema judicial tiene un papel que jugar para decidir el trato al niño. Hay acuerdos que tienen que lograr entre los dos parejas para asegurar que en dónde está el niño sin ninguna diferencia. Entonces, entre parejas de distintos sexos y parejas del mismo sexo sería igual. A través de un orden judicial protege al niño para que esté completamente claro en dónde vive el niño, por cuánto tiempo tiene derecho la otra pareja ver al niño, y comparte la educación o cualquier arreglo que hacen. Eso es clave, porque acá se han presentado muchos problemas en ese sentido. Entonces es bien importante que las personas vean que con el apoyo pues del Reino Unido, que ya ha dado ese gran paso, lo podamos seguir nosotros y de ser posible tener el mismo éxito que han tenido ustedes, que realmente han sido, yo diría que casi una escuela para nosotros. Yo no lo diría, pero cada sociedad tiene que decidir cómo lo hace. Yo creo que organismos como Fundación Reflejos están haciendo un muy buen labor aquí en Venezuela, y lo que están haciendo en cuanto a las guías para niños y para padres, yo creo que es muy importante para que quite un poco del temor al tema. Quizás tiene que ser preocupante por un padre que no tiene mucho entendimiento del tema. Entonces, para quitar las dudas que quizás cualquier persona puede tener. Claro, en principio, pues en el manual lo que veíamos era, vamos a hacerles ver no solamente que la circunstancia es natural, que no viene de una enfermedad, porque todavía, por lo menos en Latinoamérica, se ve como que si todavía es una enfermedad, por más que se les dice, hay asociaciones internacionales, una organización mundial y todo lo que les contamos, siempre existe aquello. Y se mezcla un poco religión con legalidad. Allá, ¿cómo se maneja esa situación a nivel legal? O sea, la ley aquí, la religión aquí, y por lo tanto no puede cruzarse una cosa con la otra. No puede cruzarse. La ley no tiene nada que ver con la religión. Pero quizás pues hay puntos en contacto, ¿no? Cuando en cualquier sociedad la iglesia
tiene contacto con los impactos de la legislación, por supuesto. Y estamos manejando ese punto porque eso mueve mucho a la sociedad, eso es a lo que me refiero, ¿no? Es sensible, pero vamos okay. más o menos bien en esa área. Se ha cerrado mucho la educación a nivel pues de ciudadanía. Porque a veces calculo yo, bueno, acá en Venezuela una de las trabas ha sido justamente la iglesia. No, yo no lo diría en nuestro caso. Eso es bien importante. Un punto importante que creo que puede funcionar muy bien es tener ejemplos a seguir. Por ejemplo, entre gente que tiene mucho del respeto de los niños, los chicos, gente como actores o músicos o deportistas. Si ellos dan un ejemplo abiertamente a la sociedad, ayuda mucho a los chicos y los padres también, ver la cosa como algo no tan extraño, ¿no? Y hemos tenido bastante ejemplos recientes de gente hablando abiertamente de su preferencia y incluso en el mundo de deportes, que creo que es un bastión de quizás de negar el asunto. Por ejemplo, hay un británico que juega rugby, que es un deporte muy masculino, y él está abiertamente gay, y ha sido aceptado por sus compañeros en su equipo y por la sociedad en general. Y creo que ese tipo de valentía de parte de figuras públicas ayuda bastante. Es un referente enorme, y no solamente a nivel pues local, sino que se traspola por supuesto al resto de el mundo, ¿no? Porque no es fácil. Usted misma estaba diciendo que, imagínese usted, tan masculina el área, pues se abra con más facilidad. Uno siempre espera, en el área artística es como menos difícil decirlo, pero ya en una situación de esas es mucho más fuerte, ¿no? Yo me siento muchísimo más que agradecida, no solamente por el apoyo que le han dado a la fundación y este manual que para nosotros es tan importante, sino por esta entrevista maravillosa. La pasé exquisita. Conversar con usted ha sido realmente pues un aprendizaje, un paso más. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Elena, y seguimos cooperando en esta área tan importante para que nuestra gente en mi país y los venezolanos también pueden disfrutar de sus vidas en una forma natural, sabiendo que todos sus derechos están respetados, sin importar, sin ninguna distinción. Muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Y a ustedes los invitamos desde aquí. Es un manual que está hecho para ustedes y gracias a ellos. Para más información sobre la guía educativa para padres, madres y familiares y el manual educativo para la diversidad, entra en www.fundacionreflejosdevenezuela.com.